¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por 4Rogante, gracias por apoyar al canal. Capítulo 2001. Abre el mundo del caos. Grieta. La delgada membrana de la cuenta azul se agrietó bajo el control espiritual de IMO y todo en la cuenta azul se aclaró hasta IMO. El interminable mundo verde y exuberante casi hizo exclamar a IMO. Había estado dirigiendo su mundo de páginas doradas durante muchos años, pero comparado con este mundo, era como una pequeña casa de heno. No se trataba de una cuestión de alto o bajo nivel en términos de nivel, IMO estaba seguro de que su mundo de la página dorada era incontables veces más alto que este mundo de cuentas azules, pero el hombre vestido de púrpura ha estado operando el mundo de las cuentas azules para completarlo mejor. Los ríos aparecieron en el sentido espiritual de IMO. Había algunas bestias espirituales inmortales corriendo por los picos de las montañas. Había muchas hierbas espirituales inmortales de nivel 9 en los jardines de hierbas espirituales inmortales e incluso más por debajo del nivel 9. Los cristales inmortales y los rangos inmortales llegaron en montones y montones. Artefacto mágico de alto nivel apilado en montañas. Había una gran bandera que le dio a IMO un sentimiento familiar. IMO llegó de inmediato a esta bandera. Era una bandera que no tenía asta pero que emitía un ki feroz y poderoso. El sentido espiritual de IMO cayó sobre esta enorme bandera y pronto supo de dónde venía. La pica de relámpago azul del emperador inmortal de túnica gris tenía exactamente el mismo ki que esta bandera. En este momento, IMO finalmente se dio cuenta de por qué el hombre de túnica púrpura iba a luchar contra el emperador inmortal de túnica gris. La bandera y la pica eran definitivamente un conjunto. Una vez combinado, sería un artefacto de Dios superior. Ese emperador inmortal de túnica púrpura pensó que definitivamente podría vencer al emperador inmortal de túnica gris después de ver algunas batallas, pero no esperaba que el emperador inmortal de túnica gris fuera mucho más fuerte de lo que había pensado. Había dominado el reino inmortal, pero ahora murió en una etapa de lucha en el dominio de la necrópolis de Dios. Cuando IMO apartó los ojos de la bandera, vio un taburete ordinario. En el momento en que vio el taburete de piedra, el corazón de IMO comenzó a latir rápidamente porque había buscado esta quinta piedra durante demasiado tiempo. Ahora que estaba justo ante sus ojos, casi no podía creerlo. En este universo ilimitado, qué difícil sería encontrar este taburete de piedra. Pero tomó el taburete de piedra y reunió a los 5. Se necesitaba una gran fortuna y suerte para esto. IMO miró el taburete de piedra y vio la palabra agua. También había algunos mundos pequeños, 5 elementos unidos, un mundo completo. IMO respiró tranquilo. Se dio cuenta de lo que quería el hombre vestido de púrpura. Su mundo de cuentas azules iba más allá del mundo espiritual de la verdad. Si encontraba los taburetes de piedra de 5 elementos, su mundo de cuentas azules subiría de nivel. Podría usarlo para reivindicar a Dao y entrar en el estado del emperador divino. Pero ahora que IMO reunió los 5 taburetes de piedra, por supuesto que no los usaría para perfeccionar el mundo de las cuentas azules. IMO inmediatamente tomó el taburete de piedra del mundo de cuentas azules y entró en su mundo de páginas doradas. Tan pronto como llegó aquí, todo el mundo de las páginas doradas retumbó. Antes de que IMO se diera cuenta de lo que estaba pasando, su taburete de piedra con elemento agua salió volando. Los otros 4 taburetes de piedra volaron de repente también. Giraron en espiral en el mundo de las páginas doradas y se volvieron borrosos. Pronto, incluso el sentido espiritual no pudo verlos con claridad. El mundo de la página dorada retumbaba cada vez más fuerte a medida que los rayos incluso explotaban. El ginseng sin sombras y pequeño se asustó y se escondió bajo el bambú amargo sin atreverse a moverse. IMO quería comprobar lo que estaba pasando en el mundo de la página dorada y sintió su espíritu de esencia zumbar. En este instante, su espíritu de esencia parecía estar a punto de dejar su cuerpo y fusionarse con el mundo de la página dorada. El estruendo continuó y la conciencia de IMO se separó gradualmente de su cuerpo. Antes de que IMO pudiera hacer algo, un mundo extremadamente claro apareció en su conciencia. Este mundo parecía ser una hoja en blanco que necesitaba que él completara. IMO imaginó inconscientemente el mundo que quería. Imaginó un río y un río sin fin aparecía en este mundo. En este momento, IMO se dio cuenta de lo que estaba pasando.
En su sentido espiritual y voluntad, surgieron montañas, bosques, lagos, ríos, mares y picos nevados. A medida que su conciencia se expandía, el universo, las estrellas, las lunas, se formaron gradualmente alrededor del mundo de la página dorada. Surgieron fragmentos de leyes Dao. El ki del universo, el ki de la ley llenaba el espacio. Hubo relámpagos, lluvia, hielo y nieve, hubo noche y día. Estaban las 4 estaciones, hielo, viento, relámpagos y luz. Todos estos se formaron con la voluntad de Iemo y no hubo pausa. Ese poder de la ley y la ley de los cielos le dieron a Iemo más comprensión. Iemo expandió su conciencia queriendo expandir su mundo más grande, pero cuando su sentido espiritual tocó ese oscuro caos en el borde de su mundo de páginas doradas, su sentido espiritual sintió una ola de dolor. Al momento siguiente, no pudo aguantar más y cayó inconsciente al suelo. Los pequeños ginseng y sin sombras que habían visto todo el proceso de la forma del mundo de la página dorada estaban completamente aturdidos. Vieron claramente que el mundo de las páginas doradas pasaba de un mundo grisáceo y aburrido a un mundo lleno de esencia aquí con un sol rojo colgando en el este. Los ríos fluían por todas partes, los peces brotaban de las olas como si se regocijaran por cobrar vida. El jefe abrió el mundo primordial. Sin sombras tomó un respiro frío y murmuró: somos espíritus primordiales. El pequeño Jensen reaccionó y aún recordaba el proceso de formación de este mundo. Sabía que después de presenciar la formación de este mundo caótico, no solo eran espíritus primordiales, sino que también podían tener un arte de Dios de la creación mundial. Pero pronto pensó en Iemo y dijo: sin sombras, el jefe parece estar inconsciente. Su cuerpo no parece estar bien. Shadowless se dio cuenta y rápidamente se acercó a Iemo con un pequeño ginseng. La cara de Iemo se estaba oscureciendo, su piel se estaba marchitando. Incluso su fuerza vital se estaba disipando. Pequeño Jensen, ¿qué está pasando? Shadowless preguntó desesperadamente. Siempre había estado siguiendo a Iemo y ahora que algo le sucedió a Iemo, estaba realmente preocupado. Smile Jensen frunció el ceño y dijo después de un largo rato: recordé una leyenda del comienzo de nuestro universo. Había un ser poderoso llamado Pangu. Después de que abrió el universo, murió. Vos parecía haber hecho lo mismo. Abriendo un mundo caótico. El poder de vos parece mucho más débil que ese Pangu. El mundo que abrió ni siquiera está completo. ¿Qué hacemos? Pequeño Jensen, piensa en una idea. Estoy tan preocupado. ¿Qué pasa si algo le pasa al jefe? ¿Qué hacemos? Shadowless se dio la vuelta pero no pudo pensar en una manera. Si es actuar con calma y maldecir a la gente, tendría todo tipo de ideas, pero para esta situación no había nada que pudiera hacer. Pequeño Jensen dijo inmediatamente: tenemos que darnos prisa y salvar al jefe. Una vez que su fuerza vital desaparece por completo, incluso la mejor fruta Dao no puede salvarlo. ¿Qué? Preguntó Shadowless. Smile Jensen respondió: ¿sientes que la ley mundial de repente se completó? No solo eso, la ley del universo está comenzando a completarse. Si no me equivoco, el jefe no es lo suficientemente fuerte y, por lo tanto, tiene que fusionarse con las leyes del cielo para hacerlo más completo. Luego, un pequeño Jensen le abrió el brazo y goteó un líquido blanco lechoso sobre Iemo, pero la fuerza vital de Iemo aún se disipaba lentamente. Se ralentizó mucho, pero no paró. Pequeño Jensen, esto no parece funcionar, dijo Shadowless. La cara del pequeño Jensen estaba pálida y detuvo su herida de hecho, pero pensé en algo que definitivamente puede salvar al jefe. ¿Qué es? Shadowless preguntó desesperadamente. Árbol del caos. También se le llama árbol de la vida y árbol del mundo. Solo hay uno de esto en el universo y el jefe lo encontró aquí también y mide casi 3 metros de altura. Luego, un pequeño Jensen levantó el brazo de Iemo y le dijo al sin sombras: date prisa y ayúdame a levantar al jefe hasta debajo del árbol del caos. Capítulo 2002. Edades fruta madura. Iemo fue levantado debajo del árbol del caos y el árbol echó una suave luz dorada que cubrió completamente a Iemo. Sintiendo que la fuerza vital de Iemo se recuperaba, un pequeño Jensen rápidamente tiró sin sombras: el jefe debería estar bien, hagámonos a un lado y esperemos hasta que se despierte. Shadowless pudo decir que Iemo probablemente estaba bien ahora y rápidamente se hizo a un lado con un pequeño ginseng mientras observaba el árbol del caos. El árbol del caos iluminó una luz dorada que cubrió a Iemo y liberó un ki vital sin fin.
Incluso el ginseng pequeño y sin sombras podían sentir este ki de la vida con claridad y luego vieron que el cuerpo de Imo comenzaba a flotar. El ki de la vida del árbol del caos seguía entrando en el cuerpo de Imo. El cuerpo marchito de Imo se llenó de ki vital y en poco tiempo, Imo se recuperó a lo que era antes, pero el árbol del caos se estaba marchitando más. 15 minutos después, Imo abrió los ojos y vio que estaba flotando alrededor del árbol del caos. La fuerza vital del árbol del caos alimentó su esencia, espíritu y meridianos. Sin embargo, el árbol del caos tenía ahora solo 2 metros de altura. Imo rápidamente detuvo que el árbol del caos lo alimentara y se levantó. Sintiendo que Imo se recuperaba, el árbol del caos emitió un alegre ki y luego devoró como loco al inmortal ki espiritual cercano. Imo sacó un montón de cristales de Dios y le dijo al pequeño Jensen. El pequeño Jensen usa rápidamente los cristales de Dios para nutrir el árbol del caos, necesito aprender las leyes del mundo. Un pequeño Jensen corrió alegremente. Antes de que Imo le diera cristales de Dios para jugar, pero eran solo unos pocos, no una gran pila como esta. Shadow les expandió sus alas doradas y agitó jefe, casi muere en ese momento, ¿es el árbol del mundo tan poderoso? Imo no tuvo tiempo para ver el mundo que abrió. Sintió muchas leyes mundiales cuando abrió el mundo. Estas leyes no le pertenecen a él, pertenecían al mundo del caos, pero lo sintió una vez. Quería desesperadamente saber si podía aprender estas leyes y usarlas para perfeccionar su arte divino. Inmediatamente se sentó bajo el bambú amargo. Imo comenzó a aprender las leyes que sentía antes, pero unos días después, Imo solo podía sentir esas leyes de manera oscura. No pudo captar nada. Era como si esas leyes estuvieran cerca de él, pero cuando extendió la mano para agarrarlas se volvieron muy lejos. El único beneficio que obtuvo Imo fue una comprensión más profunda de las leyes espaciales. Ya conocía un poco la ley espacial. Su transmisión instantánea provino de la ley espacial y debido a que experimentó la formación del mundo de la página dorada, entendió mejor la transmisión instantánea. Si usara la transmisión instantánea nuevamente, causaría ondas espaciales más pequeñas. A medida que aumentaba su dominio de la ley espacial, causaría cada vez menos ondas espaciales hasta que finalmente desapareciera. Imo dejó de aprender. No importa si pudo obtener algo en la montaña del dios Muwa esta vez, se benefició mucho de esto. Perfeccionar el mundo de la página dorada era más importante para Imo que cualquier otra cosa. Imo se levantó y luego revisó su mundo de páginas doradas recién formado. Podía sentir la conexión completa con él. Ni siquiera necesitaba escanear con sentido espiritual y podía conocer todos los movimientos del mundo. En este momento, Imo sabía que su mundo de páginas doradas realmente se fusionó en uno con él. A menos que muriera, nadie podría arrebatarle el mundo de la página dorada. Las cadenas montañosas estaban interconectadas, las aguas verdes reflejaban las montañas. Un sol rojo colgaba alto en el este formando un hermoso paisaje. Lo único que faltaba eran pájaros y bestias espirituales inmortales. Imo estaba muy satisfecho con su mundo. Este mundo fue incontables veces más perfeccionado que el mundo de las cuentas azules. El sol y las estrellas en el mundo de las cuentas azules estaban formados por formaciones, pero todo en su mundo de la página dorada estaba formado por los 5 elementos. Su mundo estaba lejos del universo exterior. Esto no era que su mundo de la página dorada estuviera en un nivel más bajo, sino porque su nivel de cultivo era demasiado bajo. No podía controlar ese vasto vacío del universo. Una vez que su nivel de cultivo aumentara, su mundo se expandiría infinitamente. Imo voló, el mundo del caos era suyo. Sutilmente podía sentir que este mundo era lo mismo que un reino ordinario. Si uno tuviera suficiente poder, podría romper el mundo de la página dorada y dirigirse hacia el mundo exterior. Imo sabía que esto era extremadamente difícil. El mundo de la página dorada tenía los 5 elementos y las leyes mundiales se estaban completando. Incluso el mundo incompleto de la página dorada era muy difícil de abrir a menos que esa persona fuera todopoderosa, pero ¿cómo podía Imo permitir que una persona así se quedara en su mundo de la página dorada? Podía irse ahora, pero no eligió seguir cultivándose. Aunque le dio algunos cristales de Dios al pequeño Jensen, todavía le quedaban decenas de miles de cristales de Dios. Sin embargo, ahora estaba en la montaña del dios Muwa. No puede perder esta oportunidad. Desde que llegó, le daría a este lugar una buena búsqueda.
La montaña era así de grande, no había forma de que el emperador divino tuviera tanta suerte de encontrarse con él de nuevo. En este momento en la colina Lightning Saunages Fruit, el rayo estaba comenzando a desaparecer. El color azul de la fruta fue reemplazado gradualmente por amarillo. El ki del tiempo se fue filtrando gradualmente de la fruta. Todos fuera de la colina contuvieron la respiración. Había más de 20 personas aquí y la mayoría sabía que la fruta estaba a punto de madurar. La joven dueña de la esquina Engoff reprimió su entusiasmo y el sonido transmitió la fruta de las edades del sonido del rayo está a punto de madurar. Tengo técnica de movilidad relámpago. Tan pronto como madure, seré el primero en cargar y el anciano Nian me ayudará en el camino. Runan y el hermano marcial Wenyan se quedan quietos. Cuando el anciano Nian reciba de mí la fruta de la edad del sonido del rayo, se la arrojará a Runan y al hermano marcial Wenyan. Después de que ustedes dos lo consigan, huyan inmediatamente. El Elder Nian y yo te ayudaremos a cortar la persecución. Cuando estemos a salvo de nuevo, nos contactaremos entre nosotros. Bueno. Niu Runan y el hermano marcial Wenyan asintieron de inmediato. Después de 5 minutos, el último destello de un rayo desapareció. Más de 20 luces brillantes se apagaron lo más rápido posible. La joven amante fue la tercera en llegar a la cima. Agarró 2 frutas de la edad del sonido del rayo. Al mismo tiempo, abandonó instantáneamente el árbol frutal Lightning Saunages. Puso las frutas en 2 cajas de jade y se las arrojó al anciano Nian mientras sacaba su artefacto mágico y detuvo a los 2 emperadores inmortales que intentaban robarlo. Cuando el anciano Nian lo atrapó, le dio uno a Niu Runan y a la cara del caballo. Al mismo tiempo, lanzó su artefacto mágico para evitar que otros persiguieran la caja de jade. En este momento, todos cargaron contra el árbol y nadie se preocupó por Niu Runan y la cara del caballo que estaban fuera de la colina. Tan pronto como recibieron las cajas de jade, instantáneamente se separaron. Este proceso sucedió perfectamente sin ninguna pausa. Mucha gente vio esto y comenzó a lamentar por qué no pensaba en esa fiesta. Pronto, la gente de aquí reaccionó y comenzó a pelear por la otra fruta de Lightning Saunages. Esta colina fue devastada por el ki esencial y el ki asesino. A nadie le importaba la joven amante y el anciano Nian, que ya no tenía la fruta de la edad del sonido del rayo. No se unieron a la batalla y en cambio se fueron silenciosamente. Después de que se recogieron las 9 frutas, el árbol se secó inmediatamente y se convirtió en polvo. Pero no todo el mundo se dio por vencido en la caza de Niu Runan y cara de caballo. Había al menos 2 emperadores inmortales persiguiendo a Niu Runan. Aunque Niu Runan se fue primero, su nivel de cultivo era demasiado bajo. Era la etapa intermedia del emperador apenas inmortal y ni siquiera estabilizó su poder. Al ver que los 2 emperadores inmortales se acercaban, estaba muy desesperada. No podía deshacerse de ellos sin importar qué. Niu Runan sabía que si la alcanzaban, no solo perdería la fruta, sino que también perdería la vida. Rápidamente envió un mensaje a la joven amante. Pero no pudo llegar muy lejos antes de que una luz deslumbrante detuviera su camino. ¿Crees que un mero emperador inmortal en la etapa intermedia puede escapar de nosotros, hermanos? Sigue soñando. Fue una etapa cumbre del emperador inmortal lo que la detuvo. Su espíritu divino ki emanaba alrededor de su cuerpo. En este momento, la etapa terciaria del emperador inmortal vino detrás de ella. Había desesperación en el corazón de Niu Runan. Solo podía esperar que el anciano Nian y la joven amante pudieran llegar más rápido. Ataque. La etapa pico del emperador inmortal claramente sabía que Niu Runan había retrocedido y no quería darle ninguna oportunidad. Soltó una garra de 5 colores. Al instante rodeó a Niu Runan. Apenas pudo liberar la campana de Liu Mingguan Yan para formar una protección. Buen artefacto mágico. Dijo el pico del emperador inmortal. Sabía que se trataba de un artefacto mágico de ataque y defensa. La codicia apareció de inmediato en sus ojos. Capítulo 2003. Pequeña prueba de fuerza. Retumbar. La garra de 5 colores se estrelló contra la campana. Aunque la campana era mucho más fuerte que la garra, el nivel de cultivo de Niu Runan era demasiado débil. Solo en ese choque, ella fue destrozada. Escupió un poco de sangre en el aire. La campana se atenuó e instantáneamente cayó al suelo. Si no fuera por la campana, Niu Runan resultaría gravemente herido. Pero a pesar de que la campana bloqueó el primer ataque para ella, no pudo escapar del segundo ataque. Además, la otra persona aún no se había movido.
La etapa pico del emperador inmortal no persiguió matar a Niu Runan, sino que cargó hacia la campana. Antes de que pudiera tocar la campana, una ola brilló y esa campana desapareció. Un hombre vestido con una túnica azul sostuvo la campana y ni siquiera miró a este inmortal emperador en la etapa cumbre. Miró a Niu Runan. Imo, ¿cómo estás? Niu Runan reconoció a esta persona y gritó en estado de shock. Sin embargo, ella no estaba nada feliz. Sabía que incluso si Imo la ayudaba, no serían rival para el otro también. Esa etapa pico del emperador inmortal era demasiado aterradora. Al ver a Niu Runan conocer a este emperador inmortal vestido de azul, la otra etapa terciaria del emperador inmortal se detuvo y se quedó con la etapa pico del emperador inmortal. ¿Qué está pasando? ¿Conseguiste algo bueno? ¿Por qué hay dos etapas terciarias del emperador inmortal persiguiéndote? Imo miró a Niu Runan confundido. Se preguntaba dónde estaban las otras personas del rincón del Diosen. Antes de que Niu Runan pudiera responder, esa etapa máxima del emperador inmortal aterrizó antes que Imo. Si no fuera porque Imo tomó la campana en silencio, ya habría atacado. Estaba preocupado por cómo Imo tomó la campana y no se dio cuenta en absoluto. Amigo de Tao, ¿vas a intervenir en nuestros asuntos? El escenario pico del emperador inmortal miró la campana y dijo. ¿Intervenir? ¿Cuándo me viste atacar? Imo dijo con desprecio. El escenario pico del emperador inmortal señaló la campana en las manos de Imo. El artefacto mágico ahora es mío. Robaste mi artefacto mágico. Si eso no es atacar, ¿qué es? Al escuchar esto, Imo levantó la campana y dijo. Este es claramente mi artefacto mágico, ¿cuándo se convirtió en tuyo? Vendí esta campana a Niu Runan y todavía no me ha pagado la suma completa. ¿Te vendió esto? Al escuchar esto, la etapa terciaria del emperador inmortal miró a Niu Runan e inmediatamente supo que Imo estaba diciendo la verdad. Ataque, los dos emperadores inmortales hicieron contacto visual y atacaron. El otro emperador inmortal lanzó un tocón de dios de los cuatro mares y atacó a Imo. Al mismo tiempo, Imo devolvió la campana al dominio mientras expandía su dominio de fuerza letal. Imo aprobó bastante a Niu Runan. Sintió que esta piel oscura era una persona mucho mejor que esa hermosa joven amante. Con la campana en la mano, Niu Runan inmediatamente quiso ir a ayudar a Imo, pero en este momento, se encontró conmocionada que no podía entrar en el dominio de Imo en absoluto. El dominio de Imo arrasó como loco. Esta fue la primera vez que Imo fusionó la fuerza letal del río abisal Qingwei en su dominio. Antes, estaba casi atado por ese emperador divino. Esto le hizo sentir que a su dominio le faltaba algo. Esto significaba que su dominio era demasiado amistoso. El ki asesino del río abisal podría compensar esto. Los dos emperadores inmortales inmediatamente sintieron una gran presión. Sintieron que sus dominios apilados juntos eran más débiles que el dominio de Imo. Bajo la presión de Imo, su dominio hizo crujidos. El rostro del inmortal emperador pico del escenario cambió. Se dio cuenta de que Imo era muy poderoso. La garra de 5 colores se expandió y activó innumerables rayos letales de 5 colores que se cernieron sobre Imo. Niu Runan solo pudo retroceder nuevamente. Ahora era el mejor momento para que ella corriera, pero ni siquiera lo pensó. Imo estaba enganchado debido a ella, incluso si no podía ayudar, no podía simplemente huir. Cuando se activó el tocón de los 4 dioses del mar, vinieron olas ilimitadas. Solo ahora Imo liberó a Zishu. Si no fuera porque Imo quería ver cómo eran sus artes divinas, es posible que ni siquiera tuvieran la oportunidad de usarlas. Imo estaba en una etapa en la que estaba fusionando todo tipo de artes divinas. Las artes divinas que vio, más inspiración obtendría. Incluso si su esencia inmortal no se había convertido por completo en esencia de Dios, Imo no tenía miedo de los dos emperadores inmortales. Ahora, casi toda su esencia inmortal se había convertido en la esencia divina más fuerte. Realmente no le importaban sus ataques. Zishu fue liberado, grieta del arte de Dios. El rayo de espada púrpura de 30 kilómetros de largo cortó el vacío. El espacio que fue tocado por la espada se arrugó instantáneamente. Fue como si la huelga se llevara todas las cosas en el espacio. La fuerza letal extremadamente asesina se fusionó con el rayo de la espada y atravesó el rayo letal de 5 colores. El rayo letal de 5 colores recién formado era como la nieve que se derretía instantáneamente bajo el sol ardiente. Niu Runan estaba mirando con las mandíbulas bien abiertas.
Nunca había esperado que la insignificante espada púrpura que Iemo llevaba en la espalda fuera tan poderosa. Ella no sabía que era Iemo reprimiendo su poder. Si no fuera porque el espacio aquí era muy difícil y Iemo se estaba conteniendo, podría cortar fácilmente un rayo de espada de 300 kilómetros de largo. Cuando Iemo eliminó el arte del dios de la grieta, los 30 kilómetros de espacio circundantes estaban atados bajo este rayo de espada. Estaba realmente desesperado. Nunca había pensado que alguien pudiera usar el arte de la espada en este grado. Había visto el arte de Dios que acumulaba fuerza letal en el espacio y se derrumbaba el espacio. Sin embargo, nunca había visto a alguien como Iemo reunir toda la fuerza letal espacial en un rayo de espada extremadamente fino. El rayo letal de 5 colores se había derretido por completo. Esta etapa pico del emperador inmortal no se atrevió a pensar en nada y activó con fuerza las 5 garras de colores y se bloqueó frente a él. Al mismo tiempo, un escudo redondo extremadamente grande apareció ante él. Incluso si tuviera que luchar con su vida, primero tenía que bloquear este movimiento. Las olas del mar del otro emperador inmortal tenían 0 ki. Aquellos que fueron reprimidos ni siquiera podrían respirar. Pero justo cuando activó la primera ola, un enorme puño apareció ante la ola. Iemo no necesitaba usar la grieta contra una etapa terciaria de emperador inmortal. Con el arte del dios del vacío aplastado, el primer muñón se inclinó inmediatamente. La enorme ola de agua tenía un agujero en el interior y se derramó por completo. La batalla formó una gran inundación que arrasó con toda la arena cercana. Ruido sordo. Zishu cortó el escudo redondo creando este sonido impactante del cielo. La etapa terciaria del emperador inmortal fue aplastada y escupió una bocanada de sangre en el aire. Tenía peor aspecto que Niu Runan. El rostro del otro emperador inmortal cambió. Antes de que pudiera reaccionar, su equipo fue destrozado por Iemo. Hubo incluso un corte profundo en la frente. Inmediatamente, se dio cuenta de que los dos combinados no eran rival para Iemo. La etapa terciaria del emperador inmortal se retiró desesperadamente. La otra etapa pico del emperador inmortal aterrizó en el suelo. Inmediatamente se inclinó ante Iemo Qianbei. Wanbei te ofendió, por favor perdóname. El pico del emperador inmortal guardó su artefacto mágico y se retiró rápidamente con el otro emperador inmortal. Al ver que los dos se iban, Iemo no fue a cazarlos. Solo ahora Niu Runan salió de su conmoción. Finalmente se dio cuenta de por qué Iemo estaba aquí. Con su poder, sería extraño si no ganara el torneo. Capítulo 2004. Traicionado. Iemo interrumpió a Niu Runan y le preguntó: ¿por qué estos dos se aliaron contigo? ¿Conseguiste algún tesoro superior? Al escuchar esto, Niu Runan vaciló antes de decir no es mío, es el sonido del relámpago de la joven amante que envejece fruta. Ella sintió que Iemo era una buena persona y simplemente le salvó la vida. Él no la conocía y se atrevió a dejar que ella le poseyera cristales divinos, así que ella lo dijo. Pero luego se arrepintió de inmediato, quién sabía si Iemo lucharía por esa fruta Dao. ¿Qué, Ages Fruit? Iemo exclamó en estado de shock. Por el deslizamiento de jade que compró en el mercado, sabía cuál era la fruta de las edades. Incluso Iemo soñaría con obtener tal fruta Dao. No esperaba que Niu Runan fuera perseguido por esto. El corazón de Iemo se calentó. Si pudiera obtener la fruta y aprender la ley del tiempo o solo un poco, sería un gran aumento de su poder. Al ver el tono de sorpresa de Iemo, el corazón de Niu Runan se hundió. Sintió que no debería haber dicho esto, pero luego pensó, incluso si no lo decía, habría una razón por la que dos emperadores inmortales en etapa terciaria la estaban persiguiendo. Iemo podría adivinar que consiguió algo bueno. Pensando en esto, Niu Runan dijo rápidamente: esta vez la fruta Dao no es mía. Es de la joven amante. Después de que agarró la fruta, me la dio y ayudó a detener a la gente que me perseguía. Espera, Iemo la interrumpió, estás diciendo que ella te dio la fruta y se quedó para evitar que los demás robaran la fruta. Niu Runan realmente no quería mostrarle la fruta a Iemo y respondió: sí, pero esta fruta Dao no es mía. Si es mío, estoy dispuesto a dártelo para agradecerte por salvarme la vida. Iemo sonrió. La fruta del Dao del tiempo es muy preciosa, la quiero de hecho, pero no robaría la tuya. No se preocupe. Siento que esto es extraño. No es que la mire con desprecio, pero de hecho no es una buena persona. Al escuchar esto, el rostro de Niu Runan se sintió incómodo. Si no fuera porque le debía a Iemo y él la salvó, se enojaría.
Al ver su cara, Imo dijo. Desde que te dio la fruta Dao, se pondría al día a tiempo. Sin embargo, te ganaron 2 etapas terciarias de Emperador Inmortal. Aparte de mí, nadie vino. Incluso ahora no veo a tu joven amante. Amigo de Tao Runan, no me digas que aún no enviaste un mensaje o que la joven amante no sabe cómo encontrarte. No lo creeré. El rostro de Niu Runan cambió. Las cosas fueron realmente como dijo Iemo. Envió mensajes pero la joven amante aún no ha venido a ayudarla. Si no fuera por Iemo, habría estado muerta hace mucho tiempo. Ella me está ayudando a cortar la persecución. Ella está deteniendo a todos aquellos que quieren perseguir la fruta o ella ya estaría aquí. Niu Runan dijo con poca confianza. Iemo se burló. Todos la vieron arrojarle la fruta Dao, ¿verdad? Desde que lo vieron, ¿la detendrían? Los dos que te cazaron fuiste un buen ejemplo. ¿Crees que perdería el tiempo allí teniendo una batalla sin sentido? Si yo fuera ella, te volvería a subir de inmediato, pero en realidad ella no vino, ¿verdad? La cara de Niu Runan estaba mal y no hablaba. Iemo agregó: imaginemos esto. Si la joven amante te da la fruta del Dao del tiempo, te perseguirá de inmediato. Otras personas saben que la fruta Dao no está en ella, por lo que no perderían tiempo con ella. Ella no vino, así que esto significa que probablemente no te dio la fruta del tiempo. Si ella realmente no te lo dio, entonces ella no vendría a buscarte, sino que se alejaría lo más posible de ti. La cara de Niu Runan se estaba poniendo pálida. Dado que la joven amante no vino a respaldarla de inmediato, significaba que probablemente tiene una fruta Dao falsa. Desde que le dieron la caja falsa, solo había una razón. Ella fue utilizada como el chivo expiatorio ese duelo. El rostro de Niu Runan estaba cada vez más pálido. No se atrevió a seguir pensando. Había estado con la joven amante durante todos estos años. Ella había sido muy leal. Si estuviera completamente usada, no podría aceptar este hecho. Antes de que Iemo dijera algo, sacó la caja de jade y la abrió. Había cristales de un dios en el interior, ningún sonido de relámpago envejecía la fruta. Aunque sabía que probablemente lo que dijo, Iemo todavía estaba decepcionado cuando vio que la caja era falsa. Realmente quería ver los frutos de la era. El rostro de Niu Runan estaba pálido. Su rostro estaba extremadamente abatido. Si la joven amante estaba en problemas y se necesitaba su vida, no dudaría en absoluto. Pero al ser utilizada como cebo y sacrificio como este, estaba triste y decepcionada. Justo cuando Iemo estaba pensando en cómo dejar Niu Runan de repente dijo: desde que era muy joven, mi madre me dejó. El rincón del dios Zen me acogió y me levantó. He estado con la joven ama desde entonces y nunca me maltrató. Incluso me dio un lugar en la montaña. Si no fuera por ella, hace mucho que estaría muerta. Iemo, gracias por salvarme. Si no fuera por ti, hoy estaría muerta. Mi vida ha vuelto prácticamente a la joven amante. Ya no le debo al rincón del dios Zen. Te debo una vida. Iemo la interrumpió rápidamente. No te tomes en serio estas pequeñas cosas. Me voy, adiós. Espera, Niu Runan detuvo a Iemo. Niu Runan sacó un deslizamiento de jade y se lo dio a Iemo. Estos son los lugares con las mejores frutas y materiales Dao en la montaña. Puede que no lo sepas ya que nunca has estado aquí. Puedes tener esto. Al ver a Iemo tomar el deslizamiento de jade, Niu Runan se despidió y se fue. Iemo escaneó el deslizamiento de jade. La información era un poco oscura pero tenía una ubicación aproximada. Acantilado de Shanyun. A menudo hay seda de origen abstruso que aparece allí. Es un material que podría usarse para cronometrar un artefacto mágico. También se dice que hay un pozo extremo de 7 estrellas allí. Este es un pozo que puede refinar el cuerpo. También puede fusionar el arte de Dios del refinamiento corporal. Lago Shenzhen, hay frecuentes descubrimientos de Quinta o Qilan allí. Es una de las mejores hierbas que se pueden utilizar para elaborar pastillas para moldear Dao. El deslizamiento de jade incluso marcó algunas rutas donde aparecieron remolinos de tiempo. Iemo puso el deslizamiento de jade y estaba muy agradecido con Niu Runan. Ella lo ayudó bastante. La montaña era ilimitada y el sentido espiritual limitado. Diosar también fue suprimido. Si Niu Runan no le decía, incluso si buscaba durante un año, es posible que no encontrara estos lugares. Si accidentalmente entraba en los remolinos del tiempo, podría morir. Estos poderes del dominio de la necrópolis de Dios tenían sus propios caminos. El primer lugar que Iemo eligió para ir fue el valle flotante de Murua.
El pozo extremo de 7 estrellas era muy importante para él. Ahora era el pico del cuerpo de Dios inmortal. Emo se sintió molesto por no poder atravesar el cuerpo divino. Para él, irrumpir en el cuerpo divino era importante, pero lo más importante era aprender las artes divinas. Tenía bastantes artes de Dios, pero no tenía un gran arte de Dios ni un arte de Dios de refinamiento corporal. El refinamiento de su cuerpo es puramente defensivo. Si pudiera aprender el arte de un Dios de refinamiento corporal, su poder aumentaría muchas veces. Mientras Emo caminaba, su sentido espiritual escaneó cuidadosamente. Tenía que tener cuidado con los remolinos de tiempo. 6 hierbas de color verde azulado aparecieron en el sentido espiritual de Emo. Emo reconoció de inmediato que se trataba de la hierba del dios de la nube roja. Era una hierba de Dios de tipo ojo espiritual. No se pudo encontrar en el reino inmortal. Si hubiera un arte de Dios ojo espiritual cultivador inmortal, esta hierba sería invaluable. Capítulo 2005. Matar instantáneamente al emperador inmortal. Antes de que Emo pudiera acercarse a ellos, 2 luces brillantes se cargaron. Emo sabía que este lugar era la montaña de los dioses y tuvo mucho cuidado, pero estos 2 se lanzaron como un rayo sin ninguna preocupación. Momentos después, estos 2 estaban a solo 10 metros de las hierbas. Emo se burló, encontró estas hierbas primero, no había forma de que las abandonara fácilmente. Justo cuando Emo estaba a punto de cargar, vio a las 2 personas desaparecer repentinamente. Esta fue la primera vez que Emo había visto una situación tan inquietante. Definitivamente no tenían un mundo de páginas doradas como él y de repente entraron. Emo se detuvo inconscientemente. Un flujo de tiempo extremadamente aterrador parecía haber pasado a su lado. Emo se retiró inconscientemente 10 metros más antes de que ese sentimiento desapareciera. Al mismo tiempo, volvió a ver las 2 figuras. Estaban a solo 3 metros del lugar donde desaparecieron. Pero ahora, se habían convertido en huesos blancos. Dieron unos pasos más y cayeron al suelo. Cuando Emo miró con atención, notó que había muchos huesos alrededor de esas hierbas del dios nube roja. Emo respiró frío. Esto fue demasiado aterrador. 3 metros de distancia, unos segundos y 2 etapas terciarias del emperador inmortal se convirtieron en huesos. Incluso los emperadores divinos no podrían hacer esto. Emo pronto se dio cuenta de que debía haber un remolino de tiempo invisible alrededor de la hierba del dios nube roja. No importa cuánto quisiera las hierbas, Emo no se atrevió a bromear con su vida. Gritó Ginseng pequeño y sin sombras y les contó la situación aquí. El Ginseng pequeño y sin sombras negaba con la cabeza, claramente no sabía cómo pasar el remolino del tiempo. El sentido espiritual de Emo avanzó con cuidado. Su sentido espiritual pasó sin ningún problema. Emo no se rindió. Usó algunas espadas sensoriales espirituales en el remolino de tiempo. Tan pronto como lo hizo, un flujo de tiempo extremadamente poderoso destruyó su sentido espiritual. Surgió la sensación de perder la vida. Emo rápidamente recuperó su sentido espiritual, pero descubrió que el sentido espiritual del remolino de tiempo había desaparecido. Un remolino de tiempo tan poderoso. Murmuró Emo. Sería una suerte si no estuviera gravemente herido frente a este remolino de tiempo y mucho menos aprendiera la ley del tiempo. La gente de la montaña fue muy cuidadosa, si no fuera por las hierbas del dios nube roja, no se apresurarían así. El remolino de tiempo fue extraño. Solo se activaría con ondas sensoriales espirituales. Parecía que su nivel de cultivo era demasiado bajo. No podía aprender la ley del tiempo aquí. Tuvo que recolectar cosas para aumentar su nivel de cultivo. Después de tomar esta decisión, Emo planeó pedirle a un pequeño Ginseng que lo ayudara a encontrar tesoros. Emo sabía que, dado que New Runan tenía ese deslizamiento de jade, otros poderes también lo tendrían. Quizás esos lugares ya estén abiertos. Emo renunció a las hierbas del dios de la nube roja. El pequeño Ginseng tenía un talento innato para sentir las leyes. Sería capaz de sentir algunos sutiles remolinos de tiempo. Emo siguió el ginseng pequeño y pronto encontró decenas de buenas hierbas divinas y una fruta de Buda de campana dorada de color dorado. Su valor no era mucho menor que el de la fruta madura, pero no tenía ningún valor para Emo. Podría permitirle a uno aprender el arte de los dioses budistas. Para Emo, si pudiera ver al monje Dufen, le daría esta fruta Dao. El valle colgante de Murua debería estar más adelante. Vamos a comprobar si hay un pozo extremo de 7 estrellas.
El ginseng pequeño siguió de cerca sin sombras, no vayas demasiado lejos. Imo vio que un pequeño ginseng estaba a cierta distancia de él y lo llamó. El pequeño ginseng estuvo de acuerdo y se escapó sin sombras. Imo estaba indefenso. Aunque el mundo de la página dorada era ahora un mundo completo de 5 elementos, el ginseng pequeño y sin sombras eran demasiado solitarios por dentro. No tenían compañeros de juego. Aquí, había bestias espirituales inmortales y bestias divinas. Imo había decidido llevar más bestias espirituales inmortales al mundo de la página dorada después de salir para evitar que su mundo de la página dorada fuera demasiado aburrido. Un grito agudo sonó que interrumpió los pensamientos de Imo. Inmediatamente salió corriendo. El sonido fue hecho por Sin Sombras. En solo 10 segundos, Imo aterrizó junto a un pequeño ginseng sin sombras. Había 4 personas que habían rodeado pequeños ginseng y sin sombras. Había 2 etapas terciarias del emperador inmortal, una etapa máxima del emperador inmortal y una mitad divina. La etapa pico del emperador inmortal tenía cabello azul, pero su esencia divina era más débil que las 2 etapas terciarias del emperador inmortal. Retumbar. Imo aplastó el ataque de palo negro de la etapa terciaria del emperador inmortal en sin sombras mientras liberaba a Zishu que colgaba en el aire. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a evitar que agarre una mascota inmortal? El inmortal emperador terciario dijo. ¿Dejas de agarrar una mascota inmortal? Pequeños ginseng y sin sombras son mis amigos, ¿qué derecho tienes para agarrarlos? La cara de Imo se hundió. ¿Tu cosa? Hay demasiadas cosas en la montaña, ¿qué derecho tienes a decir que este rey del ginseng de hielo es tuyo? Dijo una mujer detrás de la etapa terciaria del emperador inmortal. ¿Por qué perder el tiempo con él? Un simple emperador inmortal en la etapa intermedia, solo mátalo. El escenario pico del emperador inmortal dijo con impaciencia. Los 2 emperadores terciarios inmortales estuvieron de acuerdo de inmediato. Está bien. Antes de que terminaran, se lanzaron 2 artefactos mágicos, uno negro y otro blanco que barrieron a Imo. Imo fue liberado y su dominio de emperador inmortal asesino se apiló con su dominio de sentido espiritual. Imo no iba a mostrar misericordia a aquellos que querían matarlo. Si bien todavía lo subestimaron, primero mataría a 2. Zishu cortó el aire y el hombre y la mujer sintieron de inmediato un poderoso vínculo espacial. Sus dominios emperadores inmortales se desmoronaron como huevos. Retumbar. La revista blanca y negra golpeó con Zishu salpicando rayos en el vacío. Una sutil onda espacial se extendió. La cara del medio divino cambió, su impactante lámpara celestial había sido lanzada. Eligió un muy buen momento, pero aún así, todavía estaba un poco lento. Zishu sacó 2 brumas sangrientas. Estas 2 etapas terciarias del emperador inmortal murieron en un solo movimiento. Ni siquiera lanzaron por completo sus artes divinas. No es que no pudieran usarlo, sino que no tomaron a Imo en serio en absoluto. Sin embargo, tan pronto como se enfrentaron, se dieron cuenta de que estaban muy equivocados y esto les costó la vida. 2 espíritus de esencia se filtraron y fueron tragados por los sin sombras que estaban esperando a un lado. La etapa pico del emperador inmortal fue un poco más lenta que esa mitad divina. Su rostro cambió inmediatamente y soltó sus espadas dobles zen marchitas. Imo no estaba preocupado por eso. Estaba preocupado por la impactante lámpara del cielo. Al ser liberado, formó una luz que cubría el cielo y se fijó en él. La luz interminable era como estrellas cayendo que se estrellaban contra Imo. Imo sintió que su espíritu de esencia estaba a punto de paralizarse, ni siquiera podía reunir su esencia divina. Aunque la mitad divina no le impidió matar a los 2 emperadores inmortales, eligió la oportunidad perfecta para atacar poniéndolo en la parte inferior. Esas luces giraron más rápidamente hasta que se hizo más y más brillante. Esto le recordó a Imo su Eaven Flamen Inesuns. Eaven Flamen Inesuns se hizo cada vez más brillante más adelante. Bajo la unión de la luz, Imo podía sentir claramente el terror de estas luces y podía sentir que cuanto más giraba la luz, más fuerte era su dominio. Si esto continuaba, Imo ni siquiera podría recuperar a Zishu. Shadowless vio esto y agitó sus alas hacia esa mitad divina y mordió. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 2006. Valle flotante de Munua. Este dominio de luz acumulada fue mordido un agujero por sin sombras.
Imo se sintió fácil y antes de que la lámpara pudiera llenar el agujero, golpeó. El arte del dios del puño destroza el cielo. Al mismo tiempo, Sin Sombras fue aplastado por la reacción del dominio y se estrelló contra una enorme roca de montaña. Imo planeaba quemar su esencia divina para liberarse del dominio, pero Sin Sombras lo ayudó, por lo que no dudó en absoluto. 9 fuerzas letales vacías se elevaron y este espacio fue instantáneamente barrido hacia adentro. La luz interminable fue suprimida por el puño antes de que pudiera repararse. Las 9 fuerzas del puño chocaron con la luz infinita. La luz interminable parecía haber sido aplastada por un asteroide y esparcida a unos cientos de kilómetros cercanos. El semidivino vio que su dominio de la lámpara impactante del cielo fue roto por Imo y estaba extremadamente sorprendido. Todavía tenía otros medios, pero solo él sabía que el momento que eligió para emboscar a Imo fue perfecto y, sin embargo, en tal situación, aún no pudo herir gravemente a Imo. El poder de Imo definitivamente no era más débil que el suyo. Su lámpara celestial se encendió de nuevo. Se encendió una luz espeluznante que cargó contra el puño de Imo. En este momento, la etapa terciaria del emperador inmortal de pelo azul finalmente lanzó su artefacto mágico. Las 2 espadas sellaron los alrededores de Imo como 2 dragones espada. Imo levantó la mano y un enorme tambor apareció ante él. Don don don. Imo golpeó el tambor 9 veces pero sonó como decenas de miles de caballos corriendo. El cielo se oscureció con una fuerza letal. Los 2 emperadores inmortales que atacaron a Imo sintieron un sinfín de soldados inmortales levantando sus lanzas y atacando. Esta no fue la batalla entre 3, sino entre millones. Imo no recuperó el puño y lanzó algunos relámpagos más. Antes, Imo casi fue contrarrestado por el sonido del tambor con un solo golpe, pero ahora lo golpeó 9 veces y estaba completamente bien. Las espadas duales fueron suprimidas por los sonidos del tambor y solo podían circular por el dominio de Imo. La misteriosa luz verde de la mitad divina también se suprimió e inmediatamente se ralentizó. Sin embargo, las 5 luces de Imo se estaban volviendo más claras. Esos sonidos de tambor golpearon los pechos del semidivino haciendo que su esencia divina se paralizara. Pero este no fue el final. Al mismo tiempo, aparecieron 5 lanzas de rayos extremadamente claras. La cara de la mitad divina cambió. Aunque su dominio estaba abierto por Sin Sombras, todavía estaba bajo una ligera ventaja. Pero cuando sonó el tambor, él estaba en la mano más baja. Ahora que las 5 lanzas de rayos estaban a punto de estrellarse y él estaba completamente atado a ellas, ¿cómo podría seguir atacando a Imo? Al mismo tiempo, la luz verde cambió de dirección y barrió la destrucción de las 5 lanzas relámpago. Retumbar. Las lanzas de relámpago se estrellaron con la luz verde creando este enorme sonido impactante que explotó todo el espacio cercano destruyendo el bosque cercano y la pequeña colina. Más de la mitad de las lanzas relámpago se habían ido, pero seguían cayendo. Simplemente no era tan poderoso como antes. La lámpara impactante del cielo se expandió repentinamente convirtiéndose en un sol rojo. Crack, aparecieron algunos sonidos más y la lanza de relámpago restante se rompió por completo en la impactante lámpara del cielo. La lámpara se atenuó inmediatamente e incluso hizo un crujido. La mitad divina bloqueó el arte del dios espacial destrozado de Imo y el sonido del tambor, así como la destrucción de las 5 lanzas relámpago. Sin embargo, su rostro se puso pálido. Después de bloquear la destrucción de las lanzas de los 5 rayos, inmediatamente guardó su lámpara y se fue corriendo. Una etapa pico de emperador medio divina e inmortal atacaba a Imo juntos, pero él primero se enfrentó. Al ver esta carrera medio divina, Imo no tenía poder para perseguirlo. Al ver esto, la cara del escenario pico del emperador inmortal de pelo azul miró hacia atrás. Quería recuperar su artefacto mágico y correr, pero Imo lo estaba enfrentando solo ahora. ¿Cómo podría correr fácilmente? El dominio del emperador inmortal de Imo y el dominio del sentido espiritual se expandieron por completo uniendo esta etapa máxima del emperador inmortal antes de volver a golpear. Este cielo destrozado reunió un poco de fuerza letal vacía y selló por completo su salida. El emperador inmortal de cabello azul ya no era rival para Imo. Ahora que solo quería correr, tenía menos posibilidades de detener el arte divino de Imo. No era tan medio divino. Aunque era la etapa pico del emperador inmortal, era más débil que la etapa terciaria del emperador inmortal ordinario. Frente a un golpe letal tan poderoso, solo podía suplicar.
No ataque, soy Elian Youle de la esquina del dios Zichen. Soy de la familia Elian. Para aquellos que querían matarlo, Emo no los dejaría ir incluso si fueran el señor dios. La fuerza del puño de Shatter esquiva rió al emperador inmortal de cabello azul a pulpa. 3 anillos de almacenamiento cayeron en el mundo de la página dorada de Emo. Luego se acercó a Sin Sombras y preguntó qué estaba pasando. Shadowless era de piel gruesa y aunque fue aplastado por el dominio de la mitad divina, estaba bien. Smile Ginseng dijo rápidamente. Sentí un tesoro superior aquí y justo cuando estaba avanzando, esos 4 me detuvieron. Shadowless dijo rápidamente. Esa sierra de pelo azul a través de ese pequeño ginseng era el rey del ginseng helado y quería capturar el ginseng pequeño. Por supuesto que no estuvimos de acuerdo, pero antes de que yo atacara, fui atacado por esa mujer. Ofendió a otro poder. Emo simplemente nos molestó en pensar en ello y le dijo al pequeño ginseng. El pequeño ginseng abre el camino, veamos dónde está ese tesoro. Ofendió a demasiada gente. Cuando la montaña estuviera a punto de abrirse, él simplemente se quedaría aquí. Encontró lo que quería de todos modos. Si no tuviera miedo de que la gente encontrara el túnel hacia el reino inmortal, preferiría volver al reino inmortal. A Emo realmente no le gustó este dominio de la necrópolis de Dios. Al escuchar que Emo iba a encontrar lo que sentía, un pequeño ginseng vino de inmediato y salió disparado en una luz blanca. Emo no se atrevió a seguirlo desde lejos y se quedó cerca de un pequeño ginseng. En menos de 2 horas, un pequeño ginseng llegó a un enorme valle. Lo que hizo que Emo se sintiera sorprendido fue que había acantilados empinados a ambos lados del valle. La mitad inferior del acantilado estaba cubierta por niebla y solo se veía la mitad superior. Desde la distancia, era como flotar en el aire. El valle era ancho y profundo. El sentido espiritual ni siquiera podía escanear sus bordes. Incluso si Emo no preguntó, sabía que este era el valle flotante de Munua. El ginseng pequeño no se detuvo y entró inmediatamente. 5 minutos después, el ginseng pequeño tuvo que detenerse. 2 emperadores inmortales estaban teniendo una gran batalla aquí que casi dio la vuelta al valle. Emo pudo decir que ambos estaban en la etapa terciaria del emperador inmortal. El hombre de pelo largo era más fuerte mientras que el hombre de túnica gris parecía mayor. Jefe, hay un camino hacia allí, pero estos 2 están bloqueando nuestro camino. Pequeño Jensen dijo enojado. Si no hubiera una situación especial, Emo no querría volar aquí. Estos 2 estaban teniendo una batalla tan intensa que selló el camino cerrado. Emo solo pudo subir y decir ustedes 2, esperen un poco, déjenos pasar. Capítulo 2007. Seven Star Extreme Way. Las 2 etapas terciarias del Emperador Inmortal vieron que una etapa intermedia del Emperador Inmortal les pidió que dejaran de luchar y se rindieran. No entendieron de dónde sacó Emo la audacia. Pero el Emperador Inmortal mayor se movió hacia un lado claramente de acuerdo. El Emperador Inmortal de pelo largo vio un ginseng pequeño y sin sombras corriendo detrás de Emo. Como si sintiera que alguien que podría poseer a estos 2 no fuera común, dudó y se hizo a un lado también. Emo agitó la mano e iba a pasar entre los 2. En este momento, el emperador inmortal vestido de gris atacó de repente. Lanzó un rayo extremadamente poderoso que delimitó todo el espacio. Incluso Emo sintió el terror de este rayo oscuro y sospechó que tal vez no podría esquivarlo si no convertía su esencia inmortal. En este momento, pequeños ginseng y sin sombras estaban en este espacio limitado y estaban a punto de ser perforados. Shadowless tenía más experiencia en la batalla e instantáneamente detuvo el ginseng pequeño y mordió. Grieta. Hubo un sonido casi indistinguible y ese espacio ligado estaba un poco abierto. Shadowless tomó un pequeño ginseng para retroceder unos pasos y escapó de la frontera. Emo estaba furioso. No esperaba que este anciano gris de aspecto cuidadoso fuera tan desvergonzado y lo usó para tenderle una emboscada. Si fuera una persona común, ya estaría muerto. Al momento siguiente, su dominio presionó y usó un espacio destrozado. 9 aterradoras fuerzas de puño vacío se abalanzaron sobre el anciano. Emo ni siquiera escondió el ki asesino. Se fusionó con la fuerza letal del vacío que incluso haría temblar al sentido espiritual. El anciano quería usar su runa de rayo oscuro, pero el emperador inmortal de pelo largo lo detuvo y le impidió usarla. Ahora que Emo pasaba por aquí, inmediatamente aprovechó la oportunidad. En el instante en que se activó la runa, el emperador inmortal vestido de gris respiró tranquilo.
Sabía que estaba bien ahora, sin importar cuán fuerte fuera el emperador inmortal de pelo largo, la runa lo heriría gravemente o lo mataría. En cuanto a la etapa intermedia del mero emperador inmortal, el anciano vestido con túnica gris sintió que Iemo era un suicida para intervenir en la batalla de la etapa terciaria del emperador inmortal. Pero en el instante en que activó la runa, sintió que las cosas no estaban bien. Ese caballo dragón como una bestia abrió el dominio del rayo oscuro. Esa etapa intermedia del emperador inmortal que estaba atado por el dominio del rayo oscuro podía moverse libremente e incluso golpearse. Su rostro cambió mucho. Esa fuerza letal extremadamente poderosa ya se aferró a él con fuerza. Podía sentirlo claramente, pero no podía esquivarlo. La intención asesina hirió su cuerpo antes de que lo alcanzara. Su cuerpo estaba a punto de partirse. Una fuerza de puño tan aterradora, una intención asesina tan asesina. El hombre de túnica gris al instante se dio cuenta de que había causado un gran problema. Este tipo no era un emperador inmortal en la etapa intermedia, este poder era el emperador divino de la reivindicación del Dao. El espacio cercano estaba completamente cerrado e incluso el sentido espiritual del anciano estaba bloqueado. Ni siquiera podía pronunciar una palabra incluso si quería suplicar piedad. Solo podía ver cómo llegaba la fuerza letal del vacío. Sus ojos estaban llenos de pesar y terror. No esperaba meterse con alguien tan duro tan casualmente. Ruido sordo. La fuerza del puño vacío se estrelló y el cuerpo del anciano explotó. Ni siquiera podía mover el dedo y solo podía mirar. Esto solo sucedió en un segundo. El emperador inmortal de pelo largo notó la emboscada, pero ese dominio del rayo oscuro era demasiado fuerte y no podía liberarse. Afortunadamente, el dominio sin sombras abrió un poco y el cielo destrozado de Iemo abrió este dominio. El emperador inmortal de pelo largo inmediatamente aprovechó la oportunidad para hacerse a un lado, pero aún así, el rayo oscuro todavía le quitó toda la ropa y algo de carne. Uno podría imaginar que si llegaba un poco más tarde, ese rayo oscuro lo lastimaría gravemente. Antes de que pudiera respirar tranquilo, vio a Iemo golpear al anciano hasta convertirlo en polvo. Esa fuerza letal extremadamente feroz y aterradora hizo temblar al hombre de cabello largo a pesar de que no estaba en el frente. Una fuerza de puño tan poderosa. El hombre de pelo largo se regocijó de que no bloqueó el camino a la fuerza o él sería el muerto. No es de extrañar que este emperador inmortal se atreviera de deambular con un rey ginseng de hielo. Con tal poder, ¿quién se atrevería a atacarlo? Incluso sospechaba que Iemo estaba buscando una excusa para matar gente. Justo cuando el hombre quería caminar hacia Iemo y agradecerle, una gran explosión lo detuvo. Al hombre de pelo largo no le importaba, sabía que era el rayo oscuro golpeando un acantilado. Jefe, es este lugar, ha sido destrozado. Un pequeño Jensen se acercó rápidamente y señaló el acantilado. Iemo ya lo vio. Un Kiki espiritual de Dios extremadamente denso con astillas de ondas Dao difundidas. También hubo un aroma extremadamente bueno que purificó el cultivo y el cuerpo. 7 estrellas muy bien, el hombre de pelo largo gritó en estado de shock. Apareció un enorme estanque de piedra y dentro había un líquido extremadamente claro. El ki del espíritu divino que se filtró exprimió las nubes haciéndolo parecer un estanque inmortal flotando en el aire. De hecho, deben estar extremadamente bien, no está mal. El ginseng pequeño hizo un gran trabajo esta vez. Iemo dijo felizmente. Al momento siguiente, Iemo tomó un anillo de almacenamiento y aterrizó en el costado del pozo. Sacó una tetera de jade que no era muy grande. Iemo era un gran maestro de artefactos inmortal. Aunque fue difícil comprar hervidores de jade dimensionales para otros, Iemo hizo un montón en el mundo de la página dorada para recolectar tesoros como este. El rostro del hombre de pelo largo cambió un par de veces, pero finalmente no se atrevió a hacer nada. El pozo extremo de las 7 estrellas era precioso, pero no tenía las pelotas para luchar por él con Iemo. Sin embargo, también voló y saludó con los puños a Iemo, este amigo Dao, gracias por salvarme la vida. Quiero ver si habría pozos extremos de 7 estrellas en el costado. ¿Eso afectaría a Dao, amigo? Iemo miró y asintió con la cabeza, haz lo que quieras. El hombre de pelo largo se regocijó e inmediatamente comenzó a cavar lugares no muy lejos del pozo extremo de las 7 estrellas de Iemo. Había investigado mucha información antes y sabía que alrededor del pozo extremo de 7 estrellas, habría pozos laterales. Esto sigue siendo Seven Star Extreme bien, pero tiene menos cantidad.
Cuando el pozo extremo original de 7 estrellas estaba lleno, el líquido fluía a otro lugar para que ese lugar quedara al lado del pozo. El líquido del pozo fue sacado por IMO y fluyó hacia la tetera de Jade como una fuente de agua. Ni siquiera se podía detener la propagación del ki del pozo extremadamente puro. IMO sabía que esto definitivamente atraería a la gente a venir. Tenía que recoger esto rápidamente. Grieta. IMO sabía que el otro hombre tuvo éxito porque después de esta grieta, se filtraba más ki. Lo encontré. El hombre de pelo largo se regocijó. IMO miró hacia arriba. A 10 metros de él, había un fregadero del tamaño de un pozo. IMO no planeaba pelear por eso. Ya tenía esto, así que no necesitaría más. Además, el hombre lo encontró él mismo. El hombre no era más lento que IMO e instantáneamente sacó una botella de jade y rápidamente llenó el pozo. En este momento, aparecieron algunas luces más y IMO acaba de terminar de recoger el agua del pozo. Capítulo 2008. Habla con poder. Seven Star Extreme Way. Algunas voces conmocionadas y 4 figuras aterrizaron. Luego, aparecieron 2 luces más brillantes y gritaron las mismas palabras. IMO aterrizó y saludó al ginseng pequeño y sin sombras. Vamos. El hombre de pelo largo vio esto y rápidamente siguió a IMO. Espere. Al menos 3 de los 6 salieron y detuvieron a IMO. IMO frunció el ceño. Sabía que había tomado toda el agua del pozo, por lo que probablemente le resultó difícil irse en paz. Rey del ginseng helado. Otra persona vio un pequeño ginseng y exclamó. IMO era solo la etapa pico del emperador inmortal y, sin embargo, obtuvo esta cantidad de agua de Seven Star Extreme Way y el rey del ginseng de hielo. Incluso el caballo dragón probablemente no era simple. Los ojos de la gente se pusieron rojos de inmediato. IMO agitó la mano y tomó ginseng pequeño y sin sombras. Al mismo tiempo, Zishu flotaba en el aire. Dado que esto era inevitable, bien podría luchar. El más fuerte aquí era solo la etapa pico del emperador inmortal y solo había uno. Una persona aquí fue incluso la etapa máxima de la monarca inmortal. IMO no necesitaba preocuparse por esto en absoluto ni necesitaba ayuda sin sombras. Al ver a IMO guardar ginseng pequeño y sin sombras, algunas personas se burlaron. No tenía sentido guardar cosas que ya se habían visto. En este momento, aparecieron otras 3 luces brillantes. IMO se quedó sin palabras ya que IMO conocía a 2 de ellos. Fueron los 2 los que detuvieron a New Runan y IMO le enseñó una lección. Los 3 vieron inmediatamente el Seven Star Extreme Way vacío, pero luego los otros 2 emperadores inmortales reconocieron a IMO. Sus rostros cambiaron pero no se fueron. Se quedaron lejos y observaron. Ver a uno de los 2 fue la etapa pico del emperador inmortal, los primeros 6 que vinieron saludaron con sus puños a los 3. La etapa pico del emperador inmortal en el grupo de 6 era de piel blanca, pero sus ojos parecían malvados. Saludó a los 3 y se acercó al hombre de pelo largo. Amigo de Tao, tienes bastante suerte. El pozo es tan grande aquí, probablemente tienes bastante, ¿verdad? El hombre de pelo largo saludó con los puños. Tengo un poco de agua de pozo pero tengo helado. En cuanto al pozo principal, es porque llegué un poco tarde. La etapa pico del emperador inmortal aturdido. Para él, fueron IMO y el emperador inmortal de pelo largo quienes dividieron el Seven Star Extreme Way. IMO era más débil, por lo que debe haber obtenido menos, pero los resultados fueron diferentes. Luego reaccionó y le sonrió al hombre de pelo largo. Dao amigo, eres una buena persona. Te admiro. El pozo lateral tenía solo el tamaño de un fregadero de agua, ni siquiera una décima parte del pozo principal. Sin embargo, el hombre todavía no le robó el pozo a IMO. El hombre de pelo largo sonrió pero no dijo nada. ¿Era una buena persona? Sintió que IMO era una buena persona. Si fuera otra persona, ni siquiera obtendría los lados. Este emperador inmortal de ojos malvados miró a IMO y saludó casualmente con sus puños. Amigo de Tao, tienes mucha suerte de conseguir un pozo completo de Seven Star Extreme Way. Soy el rincón del dios Engon, Jikan. Hay muchos tesoros en la montaña, pero el Seven Star Extreme Way es extremadamente raro. Ya que todos lo vieron, puedes compartir algunos. IMO sonrió. Por supuesto, hay tantos Seven Star Extreme Ways, no puedo usarlos todos. Jikan se rió. Buen amigo de Tao, ¿qué tal esto? ¿Sacar el Seven Star Extreme Way y lo dividiré?
Al ver que IMO estaba dispuesto a compartir el Seven Star Extreme Well, inmediatamente supo que IMO estaba asustado. Se enfrentaba a 9 emperadores inmortales y IMO era solo un emperador inmortal en la etapa intermedia. ¿Cómo podría IMO no tener miedo? Los dos emperadores inmortales que habían visto a IMO antes sabían que definitivamente no era tan fácil hablar con él. Vieron subir a otros, pero se quedaron lejos. ¿Por qué debería dejarte dividir mis cosas? IMO dijo claramente, pero el ki asesino se estaba acumulando alrededor de Zishu. Estaba a punto de atacar. Sintiendo el débil ki asesino de IMO, Jikan frunció el ceño y dijo con frialdad. ¿No dijiste que no puedes usar esta cantidad de agua de Seven Star Extreme Well y que querías compartirla? ¿Te estás arrepintiendo? IMO sonrió. Por supuesto que no me arrepentiré, pero si quieres mi agua de pozo, debes cambiarla. Ustedes no sacaron nada y quieren que comparta el agua del pozo con ustedes. ¿Quieres robarme? Jikan escuchó esto y estaba furioso. Entonces estás jugando conmigo. Luego, su fuerza aumentó cuando la intención asesina circuló a su alrededor. Antes de que pudiera atacar, la etapa terciaria del emperador inmortal de túnica marrón junto a él subió primero y liberó una cadena fantasma oxidada y atacó a IMO. Hermano Marcial Kang, no necesitas lidiar con este bastardo arrogante. Yo, Guan Ruishi, soy suficiente. Tan pronto como salieron las cadenas fantasma, el valle se volvió espantoso. Fue como si innumerables fantasmas cobraran vida. Las voces de fantasmas aullantes sonaron con el humo negro que estaba a punto de destrozar a IMO. El hombre de pelo largo que estaba parado no muy lejos sintió su mente inestable e inmediatamente se retiró mientras soltaba su artefacto mágico defensivo. Las cadenas fantasma no están mal. IMO dijo y cortó con Zishu. Realmente sintió que las cadenas fantasma eran buenas, pero esta etapa terciaria del emperador inmortal no podía activarlas por completo. IMO expandió su dominio y el dominio del emperador inmortal vestido de gris se agrietó como un huevo. El emperador inmortal supo de inmediato que estimó erróneamente el nivel de cultivo de IMO, pero Zishu ya aplastó las cadenas fantasmas con la fuerza letal espacial. Retumbar. El ki de la esencia explotó y los emperadores inmortales cercanos lanzaron sus artefactos mágicos mientras se retiraban rápidamente. El rostro de Jikan cambió. Instantáneamente se dio cuenta de que Guan Ruishi no era rival para IMO. Instantáneamente lanzó su artefacto mágico, pero el largo rayo de espada púrpura ya había cortado las cadenas fantasma. Llegaron sonidos crepitantes y las interminables figuras de fantasmas se fundieron en nada más que los rayos púrpuras. Guan Ruishi sintió temblar sus cadenas fantasmas. El largo rayo de espada púrpura de repente se agrietó y luego se convirtió en el cielo cubriendo fragmentos de color púrpura que lo envolvieron. En este momento, Guan Ruishi estaba completamente desesperado. Se dio cuenta de que incluso si no subestimaba a IMO aún podría matarlo fácilmente. Derroche. La niebla de sangre se roció y la etapa terciaria del emperador inmortal que iba a matar a IMO hace unos segundos se convirtió en polvo. En este momento, la rueda Qian-kun de 5 llamas de Jikan acaba de ser lanzada. IMO no apartó a Zishu. Voló y golpeó. IMO se sintió muy satisfecho. Su arte de dios de la grieta finalmente se abrió paso en ese momento formando interminables fragmentos de grietas. Derribó esto de los 9 golpes de ilusión Cloud y el dominio de la lámpara impactante del cielo. Después de que la grieta se agrieta, los interminables rayos de espada pueden formar otro golpe de dominio. Si envolviera al oponente, seguramente mataría. Antes de que los 5 anillos de sol de la rueda se extendieran, fue barrido por la fuerza del puño de IMO. Rumble retumba 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 retumba. Después de 5 enormes explosiones, las llamas se dispararon por todas partes y este espacio y la tierra se convirtieron completamente en polvo. Incluso los 2 valles estaban empolvados. Jikan voló de regreso y había una astilla de sangre en la esquina de su boca. Estaba muy sorprendido. Aunque atacó apresuradamente, IMO atacó después de que IMO mató a un emperador inmortal. IMO contraatacó a toda prisa. Pensando en esto, Jikan pronto se dio cuenta de que estaba lejos de ser rival para IMO. Jikan tropezó unos pasos. Su rostro estaba pálido. Finalmente se dio cuenta de por qué a IMO no le importaba. No necesitaba preocuparse. Incluso si 6 más de ellos caen, IMO podría irse. Si IMO quisiera ir, ¿quién podría detenerlo? El hombre de pelo largo respiró tranquilo. Capítulo 2009. Estado divino de la esencia de Gao.
De las primeras 6 personas que vinieron, una murió instantáneamente y la etapa máxima del emperador inmortal fue destruida. Los 4 restantes tenían un monarca inmortal y 2 etapas primarias de emperador inmortal. Sus rostros estaban extremadamente pálidos y subconscientemente miraban a los 3 que vinieron después. Finalmente se dieron cuenta de por qué había 2 que no aparecían. Ya sabían lo fuerte que era Iemo. Iemo tomó el anillo de almacenamiento y la cadena fantasma y caminó hacia él. Jikan rápidamente guardó su rueda y saludó con los puños. Fui demasiado impulsivo, estoy dispuesto a compensar las pérdidas de su amigo Dao. Al ver que Iemo lo ignoraba por completo, Jikan dijo de nuevo. Hay un estado divino de esencia Dao en la montaña. Acabo de recibir noticias y sentí el buen ki aquí. Por eso vine. Iemo se detuvo. La esencia de Dao era el pináculo del dominio de la necrópolis de Dios. Debe ir a ver ese estado de esencia Dao. Hasta ahora, Sutre Birchand no tenía un método de cultivo de reivindicación de Dao principalmente porque nunca había estado en contacto con un emperador divino de reivindicación de Dao. Aunque fue perseguido por uno, no luchó contra uno. Dime dónde está y te dejaré vivir. Iemo dijo claramente. Jikan dijo rápidamente el estado divino de la esencia Dao está en el lago Shenzhen. La gente estaba buscando Qin-Tao Qilan allí y accidentalmente activó el antiguo estado divino de la esencia Dao. Se dice que este lugar podría haber sido dejado atrás por un ser poderoso antes de que se rompiera el dominio de la necrópolis de Dios. Habría un método de cultivo de Tao divino de alto nivel y un arte divino. Está bien, si no quieres mi agua de pozo, lárgate. Dijo Iemo. La cara de Jikan mostró una pizca de ira, pero rápidamente la ocultó y dijo. Amigo de Tao, esa cadena fantasma de 3 tesoros es uno de los principales artefactos mágicos de nuestro rincón del dios Engon, por favor, ¿tú lo quieres? Iemo miró preguntado. Jikan mordió los dientes y dijo. Sí, eso es algo muy importante para nosotros. Estamos dispuestos a pagar un precio por ello. Iemo dijo. Puedes recuperarlo si usas una fruta Dao para intercambiarlo. Cualquier fruta Dao servirá, de lo contrario, no hay trato. Si puedes darme fruta de las edades del sonido de un rayo, no solo puedo devolver las cadenas, sino también darte una botella de agua de pozo extremo de 7 estrellas. Iemo dijo en voz alta, pero nadie en la escena reaccionó. Sabía que esta gente definitivamente no obtenía el fruto. Al ver a Iemo a punto de irse, Jikan estaba realmente desesperado. Rápidamente sonó transmitido a Iemo. Amigo de Tao, realmente no tengo fruta Dao, pero sé quién la tiene y sé que tiene 2 frutas de la era del sonido del rayo. Iemo dijo con frialdad. ¿Qué tiene eso que ver contigo? ¿Crees que te voy a dar las cadenas fantasmas si me dijeras quién tiene el sonido de un rayo que envejece? Al ver a Iemo hablar sobre su transmisión de sonido, Jikan no se atrevió a culpar a Iemo y dijo. Sé que esa persona irá al antiguo estado divino de la esencia del Dao y sé que realmente quiere el agua del pozo. Si el amigo Dao está dispuesto a comerciar con el agua del pozo, creo que está dispuesto a dar una fruta que envejece como un rayo. Guía el camino, cuando vea a la persona te lo daré, de lo contrario, puedes esperar a morir. Iemo se burló. Jikan estaba furioso, pero solo pudo reprimir su ira y liderar el camino en el frente. Qianbei, los 2 emperadores inmortales que fueron derrotados por Iemo antes solo pudieron saludar a Iemo. Iemo sabía que solo eran así debido a su poder y si era más débil, lo atacarían sin dudarlo. Sin embargo, había todo tipo de personas así en todas partes, no necesitaba preocuparse tanto. Solo necesitaba aumentar su poder. Al ver a Iemo dirigirse hacia el lago Chanzen, el resto de la gente lo siguió, pero el emperador inmortal de pelo largo cambió de dirección y se fue. La razón por la que el lago Shenzhen era famoso era porque Qin-Tao Qilan a menudo se encontraba aquí. Era un material utilizado para confeccionar píldoras de moldeo Dao de nivel superior. Aquellos que vinieron a la montaña irían todos a dar una vuelta. ¿Quién renunciaría a la reivindicación de Dao? Si un Dao reivindicado, el primer paso sería moldear el Dao. El mejor material para aprender a moldear Dao fue Qin-Tao Qilan. Sin embargo, esta hierba era muy rara en el dominio de la necrópolis de Dios, incluso en el lago Shenzhen. El lago Shenzhen estaba a mediodía de distancia del valle flotante porque no podían volar. Si pudieran volar, podrían llegar en media hora. Cuando Iemo llegó a las afueras del lago, descubrió que ya había 50 personas aquí. Estas personas rodearon un lago enorme. El lago parecía ilimitado y tenía una capa de niebla.
La niebla blanca parecía haberse materializado. Las hojas de los sentidos espirituales de Iemo escanearon y forzaron a abrir la niebla blanca. Descubrió que el agua subterránea era roja como la sangre. También había algo de ki frío en el interior. Cuando Iemo y ellos se acercaron, simplemente miraron casualmente y no les importó. La mayoría de ellos miraba dentro del lago. Iemo frunció el ceño cuando vio que el agua del lago era tan extraña. Amigo de Dao, es esa persona que lleva la túnica de nube amarilla que tiene dos frutas Dao. Es un cultivador de refinamiento corporal y definitivamente necesita el pozo extremo de 7 estrellas. Jikan rápidamente transmitió el sonido a Iemo. Iemo ya vio ese refinamiento corporal inmortal. Sus músculos se hincharon y el ki de la esencia formó débiles ondas a su alrededor. Su nivel de cultivo era medio divino. No era de extrañar que se atreviera a aparecer después de obtener 2 frutos de la era del sonido de un rayo. ¿Quién es esta persona? Dame un conjunto de información sobre el lago Shenzhen. Iemo dijo casualmente. Jikan dijo. El lago Shenzhen ha sido un lugar que produce mucho Qingtao Qilan desde la antigüedad. El agua del lago es roja. Es legendario que un antiguo dragón gris moldeó su Dao aquí, pero se encontró con una condenación divina sin precedentes. Esta condenación divina tomó la condenación divina, pero su espíritu de esencia se agrietó debido a esto y murió aquí. Finalmente, su sangre de esencia y su ki de esencia formaron el lago y el Qingtao Qilan al lado del lago tiene una astilla de voluntad de dragón. Es más valioso que Qingtao Qilan de otros lugares. La superficie del lago es tan plana, incluso si hubiera Qingtao Qilan, ¿no sería cosechado? Preguntó Iemo. Jikan respondió. La gente no puede ver el lago cada vez que la montaña se abre, ya que la montaña se abre desde una posición diferente. Entonces, con el tiempo, la gente puede encontrar Qingtao Qilan alrededor del lago. Iemo asintió y miró al medio divino. Háblame de esta persona. Es muy misterioso. Se dice que no es de los 16 rincones de Dios y los 5 castillos. Después de que llegó aquí, estuvo desafiando a todos y nadie era rival para él. Mató a algunos de los mejores prodigios. Más tarde, hubo un emperador divino de reivindicación de Dao que lo atacó, pero tiene una técnica de movilidad espacial extremadamente poderosa. Incluso a los emperadores divinos les resulta muy difícil retenerlo. Si algún emperador divino lo atacaba, volvería para vengarse de la secta del emperador divino después de un tiempo. Con el paso del tiempo, nadie se atreve a meterse con él. Jikan subconscientemente miró a la mitad divina. El semidivino parecía haber sentido que alguien lo miraba. Él miró hacia arriba y miró fríamente. Jikan se estremeció inconscientemente y el sonido transmitió. Sabe que estamos hablando de él. Iemo tiró las cadenas fantasma y dijo. No tienes nada que hacer aquí. Jikan tomó las cadenas fantasma y se fue rápidamente. No quería estar conectado con Iemo en absoluto. Sin embargo, antes de que Iemo se fuera, esa mitad divina se acercó. Estudió a Iemo de la cabeza a los pies antes de decir con voz ronca. ¿Estabas buscando noticias sobre mí? Capítulo 2010. Esquema de bienes divinos. Iemo solo quería responder a la nube amarilla vestida medio divina cuando el centro del lago sin sombras explotó con un pilar de agua de 1 kilómetro de altura. Sin embargo, parecía bastante inquietante ya que el pilar era rojo. Está bien, se abrió otra bandera de formación. Alguien aplaudió. Pronto, algunas figuras saltaron desde el fondo del lago y aterrizaron junto al río. Antes de que alguien dijera algo, algunas personas más entraron al lago. La columna de agua retrocedió gradualmente. En este momento, un emperador divino de reivindicación de Dao atrajo a 8 a un lado claramente queriendo que se prepararan. Iemo finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Parecía que el estado divino de la esencia Dao estaba en el fondo del lago y la gente bajó por turnos para romper la formación. Cuando se abría una bandera de formación, las 8 personas recién designadas bajaban para atacar la siguiente bandera de formación. El emperador divino es probablemente el comandante de esta operación. Iemo se sorprendió. Hubo ataques tan masivos en el fondo del lago, pero no se pudo ver nada desde la superficie del lago. Solo cuando se rompiera la bandera de la formación habría un pilar de agua. Te estoy preguntando algo. El semidivino vio a Iemo mirar el lago y pensar que su tono se volvió frío. Iemo se dio la vuelta y saludó con los puños. Escuché que el amigo Dao es un cultivador de refinamiento corporal. Acabo de llegar del valle colgante de Murua. No vas a decir que encontraste el extremo de 7 estrellas bien, ¿verdad?
Los rayos salieron disparados de los ojos del medio divino como si estuviera a punto de comerse a Iemo. Iemo dijo con calma. Así es, lo encontré y tengo un gran estanque. El medio divino se regocijó. Había estado en el valle colgante muchas veces pero no encontró ninguna marca del pozo. Sin embargo, alguien dijo que encontró un gran estanque. ¿Cómo podría contener su alegría? El pozo fue invaluable para él. Lo robaría incluso si tuviera que hacerlo. Justo cuando iba a hablar, vio que la cara de Iemo cambiaba y saltó al lago sin dudarlo. El medio divino aturdido pero pronto reaccionó. Siguió a Iemo al río sin dudarlo. El resto de los inmortales no esperaban que alguien saltara al lago en este momento. Aquellos que no entendieron pensaron que la formación estaba abierta y también saltaron. Cada vez más gente se sumaba. El emperador divino que sostenía la formación vio que él era el único aquí y apretó los dientes. Un simple emperador inmortal en la etapa intermedia se atreve a estropear mi plan. Trajo un emperador divino de actualización de Dao. Justo cuando Iemo saltó al lago, un emperador divino de actualización de Dao llegó unos segundos después. El emperador divino de actualización de Dao también saltó al lago. Este emperador divino adivinó de inmediato que el emperador divino de actualización de Dao estaba cazando a Iemo. Luego, también saltó al lago. Por supuesto, la formación del estado divino de la esencia Dao no se rompió, pero Iemo tuvo que saltar. Su sentido espiritual sintió al emperador divino que lo estaba cazando hacia el lago y su sentido espiritual se fijó en él cuando escaneó el lago. En solo unos segundos, el emperador divino estaría aquí. No creía que pudiera escapar esta vez. El sentido espiritual del emperador divino de actualización de Dao estaba atrapado en él. Iemo saltó al lago. No podía pensar en ningún otro lugar donde pudiera escapar del sentido espiritual. Iemo creía que no importaba cuán fuerte fuera el sentido espiritual del emperador divino, no podía escanear el fondo del lago. Tan pronto como Iemo saltó, se eliminó el bloqueo del sentido espiritual. Iemo podría entrar en el mundo de la página dorada ahora, pero no eligió hacerlo. Todavía tenía la oportunidad de correr. Iemo estaba a su máxima velocidad y seguía corriendo por el fondo del lago. Sabía que el emperador divino estaba en el lago ahora, pero su sentido espiritual estaba limitado en el lago, por lo que no podía estar seguro de dónde estaba. Retumbar. El agua se derramó y Iemo inmediatamente supo que algo estaba sucediendo en el fondo del lago. Se zambulló con cuidado, pero descubrió que una enorme puerta dorada estaba abierta de par en par. Iemo vio que la restricción de la propiedad divina de la esencia Dao se rompió y algunas personas entraron. Las últimas personas también entraron corriendo. El primer impulso de Iemo fue entrar también, pero instantáneamente cambió de opinión. No entró y en su lugar arrojó un disco de formación de vigilancia como las rocas en el lecho del lago y se fue. Controló el mundo de la página dorada para mezclarse con el barro del lago. Escondido en el mundo de las páginas doradas, Iemo estaba confundido. ¿Por qué no había ki de la esencia Dao en este estado divino de la esencia Dao? Iemo nunca había visto el ki de la esencia Dao, pero había muy pocos sentimientos antiguos en esta propiedad. Pronto, Iemo sintió que estaba pensando demasiado. Quizás ese emperador divino de la esencia de Dao no murió por mucho tiempo. Con el estado divino de la esencia Dao abierto, incluso la mitad divina fuera del estado divino no pudo resistir. El estado divino de la esencia Dao lo atrajo demasiado. Para él, el pozo era muy importante pero podía retrasarse. Entrar en el estado divino de la esencia Dao era lo más importante. Al ver que el emperador divino entraba en el estado divino de la esencia Dao, Iemo respiró tranquilo. La única lástima fue que no pudo entrar para hacerse rico y ese medio divino entró. Ni siquiera podía lidiar con él. Justo cuando Iemo quería dejar el mundo de la página dorada y huir, apareció otra figura en el disco de formación de vigilancia. Iemo se detuvo rápidamente. Casi se olvidó de que el emperador divino rompió la formación. ¿Cómo llegó este tipo tan tarde? Lo que sorprendió a Iemo fue que este emperador divino no entró y, en cambio, se burló antes de arrojar decenas de banderas de formación. Este emperador divino claramente estaba preparando una trampa superior y una formación de ataque. Incluso él no puede establecer tal formación. Mientras el emperador divino seguía lanzando banderas de formación, la puerta dorada se cerró lentamente. Un tipo tan malvado, Iemo tomó un respiro frío. Claramente, quería atrapar a todos los que entraban.
En este momento, Iemo se dio cuenta de que este estado divino de la esencia Dao era solo un poco. En cuanto a para qué se usaba, Iemo sabía que estaba relacionado con el método de cultivo del emperador divino. Ya era extremadamente espeluznante con el agua del lago rojo sangre y ahora con un emperador divino de reivindicación de Dao atrapando a la gente aquí con un estado divino de esencia de Dao, Iemo no quería quedarse aquí un minuto más. Pero el emperador divino siguió lanzando banderas de formación y restricciones. Iemo no se atrevió a irse en este momento. Iemo miró al emperador divino y esperó la oportunidad de irse. Después de 15 minutos, el emperador divino de repente sacó una botella de jade rojo y tragó la botella. Una vez que terminó, de repente sintió algo y frunció el ceño. Al momento siguiente, aterrizó junto al disco de formación de Iemo. Recogió esa piedra como un disco. Iemo se sorprendió. Este viejo monstruo era tan astuto. No hizo nada y, sin embargo, se encontró el disco de formación de vigilancia. Con esto, Iemo sabía que no podía seguir escondiéndose. Solo expondría su mundo de páginas doradas. Sin dudarlo, Iemo salió corriendo del mundo de las páginas doradas y cargó. Acaba de escapar de un emperador divino de actualización de Dao y ahora era buscado por un emperador divino de moldeado de Dao. Iemo se quedó sin palabras. Fin del capítulo 2010. Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.